Antes voy a responder una pregunta también relacionada con la oración. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ¿cómo? Yo sé que tengo que orar, yo sé que la oración es vital, pero es que no me da ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? A veces me esfuerzo, me obligo a mí mismo, pero es aquella oración, Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el día, dame un buena noche, descanso en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cómo puedo orar cuando no tengo ganas? Bueno, querido, orar es abrir el corazón a Dios. Entonces, si no tienes ganas de orar, comienza por ahí, justamente, acostado en tu cama, dile, mira, Señor, yo sé que tengo que orar. Yo sé que la oración es vital, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Por qué? Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta internet, me gusta hasta leer, pero no me gusta orar. ¿Qué hago si no tengo ganas? Solo que cuando tú hablas de esa manera con Jesús, ya estás orando. Y esa es la verdadera oración. Porque la oración es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale a Jesús, por ejemplo, cuéntale lo que has hecho. Desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste en la noche a la casa. Cuéntale lo que te parece a ti tontería, asunto rutinario que no le interesa a Dios. Dios se interesa por ti. Él conoce todo lo que has hecho. Cuando tú le cuentas, le abres tu corazón, le hablas de tu tristeza, tu alegría, tus luchas, tu indecisión, Él sabe todo, pero estás acercándote de Él. El propósito de la oración es acercarte a Dios, vivir con Él una experiencia bonita de amor, de amistad. Entonces vamos al estudio de la lección. Estamos estudiando el gran conflicto. En esta oportunidad la luz brilla en la oscuridad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que una de las maneras como el diablo va a destruir a la iglesia de Dios, y eso fue desde la iglesia primitiva, es mezclando el agua con la leche hasta que quede solo agua y ya no haya leche. Entonces nuestra única seguridad para no diluir nuestra fe en Cristo, para no diluir la confianza en la verdad, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos para ver que estos dos grandes comandantes de los ejércitos, el comandante de la luz, Cristo, el príncipe de los príncipes, y el comandante de las tinieblas, Lucifer caído, un ángel egoísta, orgulloso, que trata de destruir al pueblo de Dios. Estos grandes comandantes son descritos en la Biblia de una manera interesante. Mira, bajo el primer subtítulo tenemos la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, necesitas primero conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, tus ojos se abren a la verdad. Y Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad. La verdad no es relativa, porque Jesucristo no es relativo. No hay nada más concreto, eterno, sólido que Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Entonces, la verdad no puede ser relativa, porque si Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es algo concreto que traspasa los siglos, entonces, ¿cómo alguien puede decir que la verdad es relativa? El asunto es que cuando el ser humano llega a sus propios
sus propias conclusiones y le quiere llamar a sus conclusiones la verdad, ahí se meten problemas. Porque cada ser humano va a tener su verdad. Y la verdad no puede ser así. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ya el enemigo es conocido de otra manera. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. El propio Señor Jesucristo dijo que el diablo se apartó de la verdad, porque se apartó de Jesucristo, porque ambicionó el trono de Jesucristo, porque luchó contra Jesucristo ahí en el cielo y fue expulsado. Se apartó de la verdad y ahora se ha vuelto el padre de la mentira. Entonces, en este conflicto de los siglos, Jesús va a luchar con la verdad, mientras que el arma favorita del diablo va a ser la mentira. La estrategia del diablo es ¿cómo hago para que la mentira sustituya la verdad? Y él es astuto. Él no puede ir contra la verdad porque él sabe que él va a perder. Entonces hace que la mentira solapadamente se mezcle con la verdad. Y eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la palabra de Dios en sus manos, la doctrina pura. Pero muchos paganos se convirtieron en los primeros siglos. Y esos paganos llegaron a la iglesia cristiana arrastrando muchas de sus convicciones paganas. Y en la convivencia con los cristianos comenzaron a introducir su manera de pensar. Su manera de pensar equivocada, que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios comenzó a ser dejada de lado. Y entonces la tradición comenzó a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y hoy muchas veces iglesias que se dicen cristianas le dan más importancia a la tradición de la propia iglesia que a la palabra de Dios. Por eso digo que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios en nuestras manos. Jesucristo dijo antes, en su oración intercesoria antes de ir para los cielos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si tú quieres tener la seguridad de que lo que crees es la verdad, tiene que tener fundamento bíblico. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Segunda parte de la lección, lobos salvajes. Aquí vamos a ver que el enemigo va a colocar en medio de la iglesia ovejas disfrazadas. Digo, lobos disfrazados de ovejas. Y esos lobos disfrazados de ovejas van a tratar de engañar a las otras ovejas. Leo lo que dice Hechos 20, 28 al 32. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este versículo es claro,
Pablo dice, hermanos, cuando yo me vaya, y Pablo iba a descansar un día y descansó. Entonces, en las manos de la iglesia quedarían parte de sus escritos también, sus escritos y escritos de otros discípulos, de otros apóstoles inspirados por Dios. Y esa sería la garantía de la verdad. Pero infelizmente cuando ellos muriesen, la tendencia humana es comenzar a sustituir la palabra de Dios por ideologías humanas. Yo creo, me parece, en mi opinión. Oh, querido, tú tienes todo el derecho de emitir tus opiniones, de pensar, de raciocinar. Lo que tú no tienes derecho es de sustituir la palabra de Dios por tus conceptos humanos. Por más bonitos que tus conceptos humanos te parezcan. ¿Cómo puede en la iglesia haber lobos disfrazados de ovejas? Evidentemente sí son líderes, sí son predicadores en la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja, tienen la Biblia abierta. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener la Biblia abierta y sin embargo ser un lobo disfrazado de oveja? Es fácil, querido. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante que cuando Jesús estaba en el desierto para comenzar su ministerio, el diablo se presentó a Jesús. No se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz y se presentó con la Biblia abierta. Porque en cada tentación el diablo comenzó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Pablo dice, no te sorprendas que en estos días pueden aparecer hombres con la Biblia abierta y diciendo, mira, escrito está. Pues el enemigo también hizo la misma cosa con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no cayó? Porque Jesucristo conocía bien el Torá. Y entonces él refutó al diablo con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la distorsiona, saca la palabra de Dios de su contexto y le hace decir lo que Dios no dijo. Entonces, una de las defensas que tú tienes es tomar la palabra de Dios y leer todo el capítulo, a veces todo el libro, para ver qué es lo que este versículo está diciendo. Porque tomando un versículo de aquí, otro versículo, tú puedes crear la doctrina que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto y no con un versículo sacado de su contexto, porque ahí tú le vas a hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Yo siempre digo, bromeando, que una persona te puede llevar al suicidio, a cometer suicidio, con la Biblia abierta, porque te lee un versículo que dice, y saliendo Judas fue y se ahorcó. Hermano, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito. Otro versículo, ve tú y haz lo mismo. Hermano, ¿está escrito o no está? Está escrito. Entonces el tercer versículo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, pronto. Si Judas se ahorcó, y que aquí dice que ve tú y haz lo mismo, y aquí dice ve tú y hazlo ahora, entonces todo el mundo a suicidarse. Y hay muchos líderes que han llevado grupos enteros al suicidio de esa manera. No, querido, hay que ser precavidos, astutos en el estudio de la palabra de Dios, en el sentido que no te dejes engañar. Oye con tus propios ojos, mira con tus propios ojos lo que está escrito en la palabra de Dios y entiende el versículo en su contexto. Pero en la iglesia primitiva, pues el diablo se introdujo y comenzó a sembrar cizaña, a mezclar la leche pura con el agua.
y finalmente va a quedar solo agua y ya no hay más leche. Vamos a la tercera parte. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, vemos a una mujer vestida de sol. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios. Y ella tiene como fundamento la palabra de Dios. Naturalmente, mi estudio esta mañana no tiene que ver con el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero el fundamento de la iglesia de Dios es la palabra de Dios. No son conjeturas humanas. No es porque los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron a partir de hoy va a ser esto porque la iglesia ha decidido. No, la iglesia no puede decidir nada. Lo que la iglesia decide solo tiene razón de ser si tiene fundamento en la palabra de Dios. Y para eso tienes que ser un conocedor de la Biblia. En el cuarto subtítulo vemos el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Puede ser peligrosísimo. Querido, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Vuelvo a repetir, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Ante la revelación divina que está registrada en la palabra de Dios, mi opinión no tiene sentido. Ahí mi opinión no tiene vez. Dios nos ha dado libertad para todo, pero nos ha mostrado la consecuencia de las decisiones que tomemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, he aquí el hombre ha comido del fruto y se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Quiere decir que conocer el bien y el mal es hacerse como Dios? No. La palabra dice ahí conocedor del bien y del mal, pero en el libro de Samuel Dios explica que el conocedor del bien y el mal en realidad es el determinador del bien y del mal. Solo Dios tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios. Él es el determinador, el conocedor del bien y del mal. Tu libertad es escoger el bien o escoger el mal. Pero Dios no te ha dado libertad para escoger el mal y decir que es el bien. Ni te ha dado libertad para escoger el bien y decir que es mal. Eso tú no tienes libertad. Eso solo Dios. Pero cuando Adán y Eva determinaron que comer del fruto era bueno para ellos, estaban colocándose en el terreno de Dios, diciéndole a Dios, Señor, tú no eres el único que va a determinar lo que es bueno para mí. Yo también lo puedo hacer. Ahí se volvieron y trataron de ocupar el lugar de Dios. Y a lo largo de la historia veremos que la propia iglesia cristiana, a medida que fue creciendo, comenzó a emitir sus opiniones humanas y a olvidarse de la palabra de Dios. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces tus opiniones, mis opiniones, las opiniones humanas no tienen ningún sentido si no tienen fundamento en la palabra de Dios. Terminamos estudiando el tema de la batalla por la mente. En este gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, el enemigo quiere apoderarse de tu mente y de tu corazón. Y muchas veces lo hace a través del fanatismo, de la intolerancia, de la intransigencia, de la obstinación o como tú le quieras llamar.
el obstinado, el intransigente, el radical, el chiita, usando una palabra moderna. Él no quiere conocer la verdad. Él tiene sus preconceptos, sus ideas y no quiere entender nada. No quiere entender. Y eso es peligroso. Y el enemigo, una de las armas que tiene es justamente la obstinación. Te ciega los ojos, te venda los ojos del entendimiento para no aceptar la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, tú les puedes explicar, no quiero saber, simplemente no quiero, no me hables. Pero la persona inteligente no hace eso. La persona inteligente, a ver, dice Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Háblame lo que tú quieras, explícame. Y dime dónde está el fundamento de lo que tú me estás diciendo. Ahora yo te voy a explicar lo que yo creo. Y aquí está el fundamento, que es la palabra de Dios. Oh querido, Dios te ama. Y el propósito es mostrarnos que aunque nosotros somos seres humanos imperfectos, después de la caída de Adán y Eva en el pecado, pues el carácter de Dios se deformó en nosotros, somos egoístas por naturaleza, luchamos toda la vida contra nuestro carácter deformado, ese carácter nos mete en problemas en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. Entonces, aunque nosotros somos imperfectos, Dios se agrada, a Dios le gusta ver esta pobre intención humana de amarle. Él se agrada cuando una persona acepta su amor, cuando se deja amar por Él. ¿Por qué? Porque su amor es transformador y si la persona se deja amar por Dios, lógicamente que su vida va a ser transformada. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de más valioso de lo que tú puedes imaginar. Hay una frase que se ha hecho prácticamente característica en mi ministerio. Cuando digo, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Con tus defectos, con tus errores, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Esto no es frase mía. Esto fue sacado de la Biblia. Porque cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, descubro que el ser humano es lo más precioso que Dios puede tener en esta tierra. Y Él expresa ese amor de muchas maneras. Por ejemplo, Él presenta el hecho de que nada es más valioso para un padre que el hijo que se deja amar o que se ha alejado de Él y que regresa a casa. Y eso está en la parábola del hijo pródigo. Pero leo Lucas capítulo 15, 20 al 24, que es parte de la parábola. Dice así, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su brazo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos está descrito el amor de Dios cuando el hijo ingrato, el hijo rebelde, un día regresa a sus brazos. Está descrito en la figura de la parábola del hijo pródigo. Desde que el hijo se fue, el hijo rebelde, y sabes, el hijo había cometido una ofensa tan grande que tal vez en aquellos tiempos fuese la ofensa más grave que un hijo le podía hacer a su padre. ¿Qué ofensa?
pedirle la herencia cuando el padre estaba vivo. No había ofensa. Los judíos tenían tradicionalmente la pena de muerte para este tipo de delito. Un hijo rebelde, pedirle al padre la herencia cuando el padre aún estaba vivo. El hijo se fue, pero la sierva de Dios dice que desde que el hijo se fue, el padre se quedó en el balcón de la casa contemplando el horizonte, con la esperanza de que un día el hijo vuelva. Oh, querido, si tú estás lejos de Dios y lejos de la iglesia, quiero que sepas que Dios te espera. Que desde que te fuiste, Dios nunca dejó de esperarte. Que su espíritu va atrás de ti a buscarte. Que te llama. Te llama de las maneras a veces más inimaginables. Te llama con amor. Te llama con ternura. Muchas veces permite que la vida te golpee, mas por tras de eso está el llamado de Dios a ti. Y eso fue lo que sucedió con el hijo. El chiquero de puerco, sin tener que comer, pensó, volveré a casa. Tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer, yo aquí muriendo de hambre. No, volveré, le diré, Padre, he pecado contra ti. Y volvió. Pero cuando el padre lo contempló a lo lejos, salió corriendo y lo abrazó, lo cubrió con sus brazos, lo abrazó, lo besó. El hijo estaba inmundo, ropas salpicadas de estiércol de puerco, cabello desgreñado, barba, los piojos cayendo por ahí, inmundo, sucio, inmerecedor. Los judíos podrían apedrearlo por haber pedido la herencia al padre mientras el padre estaba vivo. Por eso el padre lo abrazó, lo protegió, lo cuidó. Quiere decir, si apedrean a mi hijo, primero me van a apedrear a mí. Ese es el amor de Dios por el hijo. No por el hijo bueno, sino por el hijo rebelde. ¿Quiere decir que el hijo bueno no agrada a Dios? Claro que lo agrada. Pero hay mucha alegría en el corazón de Dios, en el reino de los cielos, entre los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que ha estado caminando mal y decide regresar al Señor Jesucristo. Tú eres precioso a los ojos de Dios, no te olvides de eso. Vamos a la segunda parte. El regocijo de Dios. Aquí veremos que el Señor se regocija al ver no solo el regreso de sus hijos, sino la restauración del hijo que se ha ido, del pueblo rebelde. Porque el pecado destruye, el pecado hiere, el pecado deforma, el pecado ensucia. Entonces, cuando el hijo regresa, hay todo un proceso de restauración. Dios tiene que limpiar lo que el pecado ensució. Dios tiene que enseñarte a vivir de nuevo porque has vivido en los caminos del mal, haciendo el mal. Veamos lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, medio de ti. Mira, a Dios no le gusta estar a los lados, le gusta estar en el medio de su pueblo, en el corazón de su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te salvará. La palabra salvar en el original tiene el sentido no solo de rescatar, sino de curar, de restaurar. ¿Cuántas veces yo encuentro gente herida por el pecado? Un día en un aeropuerto me encontré con una persona que estaba lejos de Dios. Me abrazó y empezó a llorar y no sabía qué sucedía. Me dice, pastor, ayúdeme. Estoy tan lejos, quisiera volver, pero no puedo. Estoy perdido, pastor, me siento perdido. Y la gente pasaba por ahí y él no percibía lo que estaba haciendo y todos miraban extrañados. ¿Por qué me abrazaba y por qué lloraba ese hombre? En realidad no quería abrazarme a mí ni llorar en mis sombras.
Él quería abrazar a Jesús, llorar en los hombros de Jesús, porque aunque estés lejos de Jesús, hay nostalgia de Jesús en tu corazón. Tú saliste de las manos de Dios, lejos de Dios, nunca estarás feliz. Necesitas regresar, necesitas devolverte. Y cuando regresas, pues se comienza el proceso de restauración. Por eso digo, el Señor te entrega una página nueva en blanco. Todo lo que has escrito ya no vale, a la basura. Quemado, borrado para siempre. Ahora vas a escribir una nueva historia. Y Él te toma de la mano y te ayuda a escribir esa nueva historia. No fuerza tu voluntad, porque Dios te dio libertad para escoger lo que sea. Pero Él te ayuda, Él te inspira, Él te acompaña. Él no te abandona, Él no te deja solo. Dicho esto, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos complacer a Dios nosotros, seres humanos? ¿Podemos complacer a Dios? Veamos lo que dice Isaías 43, 4 y 5. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Estas palabras Dios habló a su pueblo cuando el pueblo estaba esparcido por los 4 rincones de la tierra. Y cuando estás separado de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, padres, tus tíos, qué necesidad, qué ansia de estar juntos nuevamente, de alegrarte, de comer juntos, de reír, de abrazarse. Pero para el pueblo de Dios no había esperanza. Sin embargo, Dios le promete, hijo, yo te traeré. Yo te traeré. Si tú me entregas tu corazón, si tú aceptas mi oferta de amor, ¿qué dice ahí? Yo te amé. Y si te amé, pues yo te daré. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Ahora veamos lo que dice Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este es un paralelismo bíblico. Te voy a explicar lo que es el paralelismo bíblico. En el paralelismo, la primera frase dice una cosa. La segunda frase explica lo que la primera frase dijo. La tercera frase da un concepto. La cuarta frase explica lo que la tercera frase dijo. Ahora vamos a entender lo que este paralelismo quiere decir. La primera frase, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, cuando tú no aceptas el amor de Dios, cuando tú estás lejos de Dios, tú puedes hacer lo que sea, hacer el sacrificio que tú quieras, eso es abominación para Dios. Viene la explicación, pero la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, que cuando tú reconoces que estás andando mal, y cuando tú clamas a Dios por su amor, y cuando tú oras a Dios, reconociendo tus caminos de rebeldía, eso para Dios es gozo, es alegría. Quiere decir que sí, el pecador puede causar gozo y alegría al corazón de Dios a pesar de su situación, desde el momento que reconozca su rebeldía y clame a Dios y acepte el amor de Dios. La tercera frase dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Y la última frase explica, mas él ama al que sigue la justicia. En otras palabras, en resumen, el pensamiento de este texto es que aunque tú hayas caído, aunque tú te hayas ido, aunque estés lejos de Dios, si reconoces tu condición de pecador, de rebeldía, y decides volver a Dios, Él te acepta y Él se alegra. No hay momento de mayor alegría para Dios que cuando el Hijo de Dios reconoce que necesita del amor de Dios. Vamos a la cuarta parte.
bajo el subtítulo de Piedras Vivas. En realidad aquí lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo decir es responder la pregunta de cómo podemos agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a parar aquí un poco para explicar la palabra imposible. ¿Qué es imposible? Para que tengas un concepto bien real y concreto de la palabra imposible, te digo, toma un balde de agua y coloca la cabeza y mantén la cabeza dentro del balde de agua 1 hora. Eso es imposible. 1 minuto tal vez. Los que han desarrollado la capacidad pulmonar tal vez 3 minutos. 5 minutos. ¿Quién sabe? Un poco más después de eso. O te ahogas o te mueres. Te mueres porque tu cabeza no resiste. Tu pulmón sin oxígeno no resiste. Si insistes en permanecer ahí debajo del agua, corres riesgo de muerte. Entonces, tener la cabeza dentro del agua 1 hora es imposible. Bueno, eso es imposible. Ahora, Pablo dice aquí que cuando no ejercitas la fe, ¿qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? Solo puedes confiar en una persona a quien tú conoces, a quien tú crees de alguna manera que puedes confiar, porque te inspira amor, te inspira seguridad, te inspira confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo Dios va a estar feliz? Cuando Él te da todo su amor, te ofrece todo su amor, te promete su amor es un pacto de amor para ti. Pero tú lo rechazas, tú no lo aceptas, tú no quieres. Entonces, pues, Dios se queda triste. Sigo leyendo el texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que le hay ¿qué? Que le hay amor. Si te acercas a Dios con la confianza de que en Dios hay perdón, hay amor, hay salvación, hay restauración, entonces pues vas a recibir el galardón. ¿Por qué? Porque buscaste a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón para confiar en Dios? ¿Cuál es la razón para tener fe en Dios? Romanos 5:8 responde eso diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la razón. Si cuando eras un pecador en tus pecados Dios te amaba, ahora que sientes el deseo de volver a Dios, ahora que reflexionas y percibes tu rebeldía, ¿cómo es que Dios no te va a amar? Entonces no tengas miedo de regresar a Él. Saca de tu cabeza la idea de que no, Dios no me va a aceptar porque yo ya me he ido demasiado lejos, porque ya he hecho demasiadas cosas feas. No, tú puedes venir trayendo a Dios tu pasado como sea. Él se encarga de limpiar, de restaurar, de salvar, de curar. ¿Y cuál es el resultado de recibir el amor de Dios? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, ya no hay esa inseguridad de estaré perdido, acabó, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué están en Cristo Jesús? Porque han regresado a Jesús. Y porque permanecen a Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de que permanecen en Jesús? Caminan conforme al Espíritu, ya no caminan conforme a la carne. Simple y maravilloso. El amor de Dios no solo perdona, sino que restaura y transforma. Y terminamos este estudio hablando de un objetivo digno. Quiere decir, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para aceptar su amor? Leamos Marcos capítulo 9, 23 al 25. Esta historia sucedió después del monte de la transfiguración, cuando Jesús bajó al valle. Un padre había traído su hija endemoniada y su hijo endemoniado, y los discípulos no podían expulsar al demonio.
Entonces leo el texto, dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Te doy una explicación final. Este padre había llevado a su muchacho que estaba poseído por el demonio y los discípulos no podían expulsarlo. Entonces Jesús pidió al padre que se acercara y le preguntó, ¿tú crees que tu hijo puede ser liberado? Y él era un hombre sin mucha fe, sin mucha confianza, sin mucha capacidad de creer. Pero dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo creo, pero no creo, Señor, pero tú ayúdame, ten piedad de mí. En una ocasión yo salí después de la predicación y en la puerta afuera encontré un hombre corpulento, alto, llorando como un niño. Me acerqué de él y cuando me reconoció me abrazó. De las dificultades que hay en el mundo. Vamos a la lección número 3 para el 19 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es Un comienzo difícil. ¿Comienzo de qué? Comienzo del cumplimiento de la misión, porque la semana pasada quedamos en el hecho de que ahora Moisés, después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, de ver la zarza ardiendo, de presentar sus argumentos para no aceptar la responsabilidad, estaba yendo camino de Egipto
para cumplir la misión. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Quién es el Señor? Y aquí veremos el atrevimiento del ateísmo. Leo Éxodo 5, 1 y 2 para comenzar. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Me impresiona en este texto el atrevimiento de un ateo, porque Moisés y Aarón, su hermano, llegan a la presencia de Faraón y le presentan la palabra de Dios, porque Dios les había dicho: así hablarás. Y si Dios dice así hablarás, pues a los siervos de Dios nos toca hablar como Dios dijo. No nos toca pensar, pero ¿y si me matan? ¿Y si me aceptan? ¿Si me rechazan? Ese no es tu problema. Tú habla la palabra de Dios. Tú presenta la palabra de Dios. Y ellos presentaron la palabra de Dios. Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Esa fiesta no es para que vayan a bailar al desierto, no. Para que me hagan fiesta, para que me adoren, para que me alaben en la tierra de la libertad. Ellos no pueden permanecer esclavizados. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice al enemigo: oiga, deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Tú los tienes oprimidos aquí, en esta miseria de pecado, destruyendo la vida de ellos, sus valores, su familia, sus principios. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué los tienes aquí si los vives maltratando? Deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Pero ahí aparece Aarón y dice: ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es ese Jehová que se atreve a decirme para dejar ir al pueblo? No, yo no lo conozco y no voy a dejar al pueblo salir. Impresionante. La ignorancia es atrevida. Y este hombre dice: no conozco a Dios. Ignoraba la existencia de Dios. Ignoraba el poder de Dios. Resultado: atrevimiento. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para dejar salir al pueblo? ¿Quién es Dios? Si tú lees todo el capítulo 3, 2, 3, tú vas a ver quién es Dios. El pobre Faraón llegó un momento en que lloró sangre, se arrepintió y ahí ya no se preguntó quién es Dios. A veces, querido, cuando todo te va bien, cuando hay pan en la mesa, cuando hay salud, cuando la familia está bien, cuando hay dinero, buen empleo, te preguntas inconscientemente quién es Dios. ¿Salvación de qué? Yo encontré un hombre que un día me preguntó: pastor, ¿salvación de qué? Está todo bien. Está todo bien. Espera que los vientos soplen. Espera que el sol se oculte, que la noche llegue, que el calor se vaya, que el frío llegue. Espera que las personas te abandonen. Espera caer y comer polvo para que te preguntes quién es Dios. Ahí vas a entender quién es Dios. Pero no podrías aceptarlo hoy, que te extiende la mano con amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Un comienzo difícil. Es que no solamente se opuso Faraón. Es verdad que Faraón no quiso. Preguntó: ¿quién es Dios para que yo deje salir al pueblo? Es que Faraón, después de esto, mandó a los soldados decir: denle más trabajo a los israelitas porque están ociosos y por eso están queriendo salir. Denle más trabajo. Antes les daban ladrillos para construir o les daban paja para preparar ladrillos. Ahora les dijeron que busquen su propia paja, no les den paja.
Entonces ahora el trabajo era doble, buscar paja y preparar ladrillo. Y la cantidad debería ser la misma cantidad de ladrillos. Y pues esto era un trabajo pesadísimo para el pueblo. Y si no cumplían, los maltrataban, los castigaban. Y pues el pueblo también se opuso a Moisés. Por eso leo ahora lo que dice Éxodo 5, 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, ¿quiénes los encontraron a Moisés y a Aarón? Los capataces encargados de administrar el trabajo del pueblo. Pero esos capataces estaban bajo el dominio de los soldados egipcios. Bueno, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ¿por qué el subtítulo es Comienzos difíciles? Porque a Moisés y Aarón, su hermano, no se les opuso solamente Faraón. No se les opusieron solamente los soldados egipcios, sino que su propio pueblo le decía: oye, ¿para qué viniste? Estábamos tranquilos, ya esclavizados, fabricando ladrillos, solo que ahora las cosas empeoraron. No solo tenemos que fabricar ladrillos, sino tenemos que procurar la paja. Quiere decir, tú vienes diciendo: Dios me envió, pero ¿para qué te envió Dios? ¿Para darnos más problemas? Oh, querido, recuérdate una cosa: cuando a veces Dios aparece en tu vida, ahí es que el diablo suelta toda su ira contra ti. Yo siempre cuento la historia de una señora que nunca había ido a una iglesia, nunca había pisado un templo, pero escuchó en la televisión, era su cumpleaños, estaba feliz de la vida, el esposo le había regalado un carro nuevo, estaba feliz, sentía gratitud en su corazón, pero nunca tuvo contacto con religión ni nada. Pero entonces escuchó en la televisión el anuncio de que yo estaba predicando en un estadio y fue allá. Y dejó su carro nuevecito allá afuera. Escuchó la palabra de Dios. Cuando hice un llamado, ella fue adelante, se entregó. Y cuando salió, le habían robado el carro. Y ahora ella decía: oye, nunca pensé en religión, en Dios, y nunca me robaron nada. Ahora me entrego a Jesús y me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Pues que el diablo es así, querido, así. Cuando estás en tu terreno, ¿para qué se va a preocupar trayéndote problemas? Ya estás con él. Pero atrévete a querer salir al desierto para alabar y adorar el nombre de Dios. Ahí él viene con todo. Y es por eso que el pueblo le creó tantos problemas a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues fue a Dios y le dijo: pero Señor, ¿qué hago ahora? Mira, tú me pediste, yo estaba tranquilo allá en el monte y me trajiste en el desierto. Me diste la misión y ahora mira lo que pasa. Hasta mi pueblo está contra mí. Y entonces, mira la queja humana, porque Moisés le transmite a Dios la queja humana. Éxodo 5, 22 y 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Qué cosa terrible, ¿no? Dios está queriendo libertarlos, sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra de la libertad, pero ellos no entienden. Es que el diablo suelta su ira y ellos se dejan amedrontar por la ira del diablo y reclaman. Y el propio Moisés se contagia del espíritu de queja del pueblo y lleva la queja a Dios. Pero ahora viene la respuesta divina. Y en la respuesta divina hay cosas para meditar. Mira lo que Dios dice en Éxodo 6, 6 y 7. Dice así: por tanto, Moisés, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Nuevamente, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no discutas conmigo. Soy eterno, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Yo soy el que soy. Yo soy
Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es mi palabra, dice Dios. Yo los sacaré de la tierra de la opresión. Yo, Jehová, mi palabra eterna. Pasan los imperios, pasan los tiempos, pasan los reyes, pasan las generaciones, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo, Jehová, os digo, yo los libertaré. No digo yo, si tal vez los liberte, si es posible los liberte. Yo los libertaré, no hay discusión. ¿Y por qué yo los libertaré? ¿Por qué no yo los liberté? Quiere decir, Dios tenía poder suficiente, pero es que el ser humano tenía que aceptar. Porque si el ser humano no acepta, ¿de qué sirve lo que Dios hizo? Nada. Entonces, primera promesa del Dios divino, maravilloso, todopoderoso. Yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segunda promesa, yo los libertaré de su servidumbre. Estoy leyendo el texto. Tercera promesa, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Haré milagros para libertarlos. Cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Qué tremendo! A veces cuando estás apesadumbrado, desanimado en la fe, porque las cosas no te salen bien, ve a Dios, llévale tu queja, dile, Señor, yo no te entiendo, te entregué mi vida y todo va mal conmigo, tú parece que tú respondes a todo el mundo, a mí me has abandonado, díselo, así como Moisés, díselo. Ahí Dios va a aparecer a través de su palabra y te va a decir, yo soy Jehová, yo te voy a sacar de esta situación. En realidad ya te saqué, pero el milagro no se concretizó en tu vida porque tú todavía no extendiste la mano. Porque tú no crees. Yo te voy a libertar. Yo te voy a llevar a una tierra mejor. Porque tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios. Y nadie puede tocar a mis hijos. Pero tienes que creer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el título Labios incircuncisos. Esa expresión labios incircuncisos en hebreo es Sefatayim Arel, que quiere decir literalmente labios incircuncisos. Pero yo voy a leer el texto para explicarte mejor esto. Éxodo 6, 9 al 13. Mira lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora, después de haberse encontrado con Dios, vuelve Moisés a hablarle al pueblo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Esto es interesante, querido. El pueblo no escuchaba a Moisés por causa de la congoja del espíritu. Quiere decir que cuando tú tienes un problema y en lugar de levantar los ojos al cielo y alabar a Dios, te hundes en tu congoja, en tu dolor, en tu sufrimiento y te comienzas a lamentar, pues mira solo aquí al problema. ¿Por qué el pueblo no escuchaba y no creía en la promesa divina? Por causa de su congoja. ¿Te acuerdas de Agar cuando estaba en el desierto? Llevó a su hijito ahí a 20 metros. Y mirando al otro lado dijo, voy a morir, no quiero ver a mi hijo muriendo. Y el ángel le dice, Agar, levántate, toma al niño por la mano porque yo voy a hacer de él una grande nación. Y ahí estaba un pozo de agua. El pozo de agua siempre estaba, pero ella no veía. ¿Por qué no lo veía? Por causa de su congoja, de su situación. Cuando viene el dolor, querido, yo no digo que el dolor sea fácil de sobrellevar. Claro que viene como a espuelas locas, se clavan en tu carne, te hacen sangrar. Pero en medio del dolor aprende a buscar a Dios. Aunque sea para decirle, Señor, no te entiendo lo que estás haciendo conmigo. Mira,
no te bajes por causa de tu congoja. Sigo leyendo el texto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de lenguas? No sé hablar. Y ese siendo yo torpe de lengua, en hebreo, es pues lo que acabo de leer. Sefatayim arel, que literalmente quiere decir labios incircuncisos. ¿Qué significa tener labios incircuncisos? Labios que hablan palabras de un corazón lleno de miedo. ¿Acaso Moisés no había tenido un encuentro poderoso con Dios en el monte Horeb? Pero el miedo nunca desapareció de su vida. Entonces, queridos, si a veces tú estás 20, 30 años en la iglesia y Dios se ha manifestado en tu vida poderosamente, y a pesar de eso, a veces el miedo se apodera de tu corazón, no te desesperes. No digas: Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no tengo fuerzas. No, cree en Dios, cree en su poder. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y llegamos al fin de este estudio hablando de como Dios para Faraón. Moisés lleva la palabra de Dios a Faraón. Y cuando Moisés habla la palabra de Dios a Faraón, es como si Dios estuviese hablando a Faraón. Vamos al texto bíblico, Éxodo 7, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Interesante, yo te he constituido Dios para Faraón. Mas no es que Faraón tiene que adorar a Moisés. No es Dios en el sentido de Jehová, yo soy el que soy. Moisés es el transmisor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a tocar el corazón de Faraón. Moisés es apenas una herramienta. Pero Dios le dice a Jehová, le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir profeta literalmente? El que habla por, el que habla en nombre de. Dios hablaba con Moisés, pero Moisés era torpe de lengua. Entonces, él tenía un profeta que hablaba en nombre de Moisés, Aarón. El que habla en nombre de. Cada vez que te levantas en el púlpito para predicar, es como si Dios estuviese hablando. No eres Dios, eres un pobre ser humano, pero hablas en nombre de Dios. Desde el momento que abras el texto bíblico y tu mensaje salga del texto bíblico y no salga de tu cabeza. Es por eso la importancia de leer el texto bíblico. Leo el versículo 2, sigo adelante. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta expresión, yo endureceré el corazón de Faraón, preocupa a mucha gente, porque alguien puede pensar: pobrecito Faraón, ¿qué culpa tenía? Pues si Dios endureció su corazón. Él no creyó porque Dios es el culpable. Es Dios que le endureció el corazón. No, querido, cuando dice aquí Dios endureció el corazón, te voy a explicar. Mira, en el libro de Éxodo encontramos la expresión Faraón endureció su propio corazón. Eso está en Éxodo 8:15, en Éxodo 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra expresión, dice el corazón de Faraón se endureció, y eso está en Éxodo 7:13. En Éxodo 7:22 también. El corazón de Faraón se endureció. Faraón endureció su corazón. Y
encontramos también la expresión Dios endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9:12, 10:20, 11:10, en fin. ¿Qué quiere decir todo esto? Juntamos las tres cosas para entender. Si Dios endureciese el corazón de una persona, Dios sería injusto. Estaría quitándole la libertad al ser humano y endureciendo su corazón. Pero Dios respeta la libertad. Ahora, Faraón, usando su libertad, endureció su corazón. Preguntó, ¿quién es Dios para que yo deje salir a Israel? Y como él endureció su corazón, y Dios es Dios, la literatura hebrea tiene el estilo atributivo, ya que Dios es Dios soberano, lo que el propio ser humano hace se le atribuye a Dios. Entonces se usa una expresión, Dios endureció, en realidad Dios no endureció el corazón de Faraón, en realidad Faraón endureció su corazón usando su libertad, pero Dios respeta y en ese sentido Dios endurece el corazón de Faraón.